La viuda solitaria intentó alejarlo, pero el ranchero la arrinconó con una mirada que lo decía todo. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No se acerque más, susurró Esperanza, sintiendo el calor del cuerpo de Matías contra su espalda mientras él apoyaba la mano en la pared azul desgastada de la casa colonial, bloqueando cualquier escape. Por favor. Pero él no retrocedió. Sus ojos verdes la estudiaron con una intensidad que la hizo temblar, como si pudiera ver directo a través de las defensas que había construido tan cuidadosamente durante los últimos 4 años. «¿Por qué tienes tanto miedo de mí, Esperanza?», murmuró Matías, su voz ronca cargada de una promesa que ella no se atrevía a descifrar. «¿Qué es lo que realmente te aterra?». El corazón de Esperanza latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. La mañana había comenzado como cualquier otra en su hacienda, El Refugio, revisando los cafetales que se extendían por las montañas colombianas como un mar verde esmeralda. Pero entonces él había llegado, este hombre que parecía capaz de desmoronar todo su mundo controlado con una sola mirada. 3 semanas atrás, Esperanza Mendoza había perfeccionado el arte de la invisibilidad. A los 35 años, manejaba su hacienda cafetera con la precisión de un reloj suizo y la determinación de alguien que había aprendido que el control era la única manera de sobrevivir al dolor. Cada mañana a las 5 recorría los senderos de tierra rojiza entre las plantas de café, verificando que todo estuviera en orden en su pequeño reino de 80 hectáreas. «Buenos días, doña Esperanza», la saludó Miguel, su capataz desde hace 15 años, quitándose el sombrero de paja. «Los números de la cosecha están listos para su revisión». «Gracias, Miguel. ¿Algún problema con las plantas del sector norte?» «Ninguno, señora. Todo bajo control». «Control». Esa palabra la tranquilizaba como una caricia. Desde la muerte de Ricardo, el control se había convertido en su religión, su salvavidas en un océano de recuerdos que amenazaban con ahogarla si se permitía pensar demasiado. En la cocina de la casa principal, una construcción colonial de paredes blancas y tejas rojas que había pertenecido a la familia de Ricardo por 3 generaciones, Carmen Ruiz preparaba el desayuno mientras tarareaba vallenatos. A los 52 años, Carmen era más que una empleada doméstica. Era la única persona que se atrevía a desafiar el aislamiento autoimpuesto de Esperanza. «Niña, tienes que salir más», le dijo Carmen por enésima vez, sirviendo arepa con queso fresco. «Ayer vi a doña Mercedes en el pueblo y me preguntó por ti. Dice que su sobrino ingeniero está soltero y...» «Carmen», interrumpió Esperanza con esa voz suave pero firme que había desarrollado para cortar conversaciones incómodas. «Ya hemos hablado de esto». «Ay, mija, pero es que no es natural que una mujer tan bella se encierre así. Don Ricardo no habría querido...». «Por favor». La voz de Esperanza se quebró apenas, una fisura microscópica en su armadura. «No hablemos de eso». Carmen suspiró, pero no insistió. Conocía esa expresión, la misma que había visto el día del funeral, cuando Esperanza había permanecido de pie junto a la tumba, mucho después de que todos se fueran, como una estatua de mármol que se negaba a quebrarse. El día transcurrió en su rutina habitual hasta que Miguel apareció en la oficina con noticias que harían tambalearse el mundo ordenado de Esperanza. «Doña Esperanza, llegó un señor a la hacienda Vista Hermosa. Dicen que es consultor agrícola que viene a ayudar a don Carlos con los cultivos». Esperanza levantó la vista de los libros contables, sintiendo una punzada de curiosidad que inmediatamente reprimió. «¿Y? Pues...» «Preguntó por usted, señora». «¿Por mí? ¿Por qué?». Miguel se rascó la cabeza incómodo. «Dice que ha escuchado hablar mucho de nuestros métodos de cultivo orgánico y que le gustaría conocer la operación. Don Carlos le dijo que usted era la que más sabía de café en toda la región». Una mezcla de orgullo y alarma se agitó en el pecho de Esperanza. Había trabajado duramente para que El Refugio fuera reconocido por la calidad excepcional de su café, pero la atención de extraños la ponía nerviosa. «Dile a don Carlos que estoy muy ocupada con la cosecha». «Sí, señora». Pero el universo tenía otros planes para Esperanza Mendoza. Esa tarde, mientras revisaba las plantas del sector sur,
Escuchó voces masculinas acercándose por el sendero principal. Reconoció la voz de Carlos Herrera, el propietario de la hacienda vecina, pero la otra voz era desconocida, profunda, con un acento que no lograba ubicar completamente. Y aquí está la famosa El Refugio, decía Carlos. Esperanza ha logrado algo extraordinario con estos cafetales. Su método de fermentación natural es único en la región. Esperanza se agachó instintivamente detrás de una mata de café, sintiéndose ridícula por esconderse en su propia tierra, pero incapaz de resistir la curiosidad de ver al visitante sin ser vista. Cuando levantó la cabeza por encima de las plantas, su respiración se detuvo. El hombre que caminaba junto a Carlos era alto, probablemente cerca de los 40 años, con cabello castaño ligeramente ondulado que brillaba bajo el sol de la tarde y una barba cuidadosamente recortada que enmarcaba una mandíbula fuerte. Vestía una camisa de trabajo verde oliva que se ajustaba perfectamente a sus hombros anchos y pantalones oscuros que evidenciaban años de trabajo físico. Pero lo que realmente la desarma fueron sus ojos, verdes como las hojas nuevas del café, inteligentes y curiosos, escaneando cada detalle del paisaje con la atención de alguien que realmente entendía la tierra. ¿Está ella aquí?, preguntó el desconocido, y Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al escuchar cómo pronunciaba la palabra ella, como si fuera algo precioso. Probablemente esté en los cafetales. Esperanza prácticamente vive entre las plantas, rió Carlos. Matías, te aseguro que es la persona más dedicada que conozco. Desde que murió su esposo. Entiendo, interrumpió Matías suavemente, y algo en su tono hizo que Esperanza frunciera el ceño. Había una nota de reconocimiento, tristeza. No podía estar segura. Bueno, será mejor que regresemos. Si quieres conocerla, tendrás que venir otro día. O mejor aún, ve al mercado del pueblo mañana por la mañana. Siempre va a comprar provisiones los sábados. Esperanza los vio alejarse, con el corazón latiendo de manera irregular. Había algo en ese hombre que la inquietaba, algo familiar y peligroso a la vez. La manera en que había mirado sus cafetales, como si ya los conociera. La forma en que había pronunciado su nombre cuando Carlos lo mencionó, como si ya hubiera pensado en él antes. Esa noche, por primera vez en años, Esperanza no pudo concentrarse en los libros contables. Su mente regresaba una y otra vez a esos ojos verdes y a la sensación inexplicable de que su llegada cambiaría todo. «Carmen», llamó desde la oficina, «¿conoces a algún consultor agrícola llamado Matías?» Carmen apareció en la puerta, secándose las manos en el delantal. «¿Matías? No, mija, ¿por qué, mija?» «Por nada», mintió Esperanza, «solo curiosidad». Pero mientras se preparaba para dormir esa noche, una voz interior le susurraba que nada de lo que estaba por venir sería por nada. Y por primera vez en 4 años, no estaba segura de si eso la aterraba o la emocionaba. En la habitación que había compartido con Ricardo, rodeada de fotografías de tiempos más felices y el aroma persistente de su colonia que se negaba a desvanecerse completamente, Esperanza Mendoza se quedó despierta hasta altas horas, preguntándose qué había en la mirada de ese extraño que la había hecho sentir tan viva. Y en algún lugar de su corazón blindado, una puerta que había estado cerrada con llave durante 4 años comenzó a agrietarse, apenas lo suficiente para dejar entrar un rayo de luz peligrosa. Capítulo 2. Bajo la lluvia. Cuando las defensas se tambalean. El mercado de San Sebastián bullía con la actividad típica de los sábados por la mañana. Entre los puestos de frutas tropicales y verduras frescas, Esperanza se movía con la eficiencia de alguien que había perfeccionado esta rutina durante años. Su lista de compras en la mano evitaba cuidadosamente las miradas curiosas de los comerciantes que conocían su historia. «Buenos días, doña Esperanza», la saludó María, la vendedora de especias. «¿Los condimentos de siempre?» «Sí, por favor, y un poco de canela extra para Carmen». Mientras María pesaba las especias, Esperanza sintió una presencia familiar detrás de ella. Sin volverse, supo exactamente quién era. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Los músculos se tensaron, su respiración se volvió superficial y una corriente eléctrica recorrió su columna vertebral. «Disculpe»,
dijo una voz profunda que reconoció inmediatamente. ¿Podría recomendarme el mejor café de la región? Esperanza se volvió lentamente, preparándose para el impacto de esos ojos verdes. Matías estaba ahí, más imponente de lo que recordaba, con una sonrisa que parecía genuinamente interesada, pero que no alcanzaba completamente sus ojos. Llevaba una camisa celeste que resaltaba su bronceado y jeans oscuros que evidenciaban su físico atlético. «Depende de lo que esté buscando», respondió ella con voz más firme de lo que se sentía. «¿Algo comercial o realmente bueno?» La sonrisa de Matías se amplió, mostrando dientes perfectamente blancos. «Definitivamente algo realmente bueno. Me han dicho que hay una hacienda por aquí que produce el mejor café orgánico de toda Colombia. ¿Está coqueteando conmigo?» El pensamiento la golpeó como un rayo, seguido inmediatamente por una ola de culpa. «No, Esperanza. Es solo conversación educada». «El refugio», murmuró antes de poder detenerse. «Pero no vendemos al público». «Qué lástima». Matías se acercó un paso, lo suficiente para que ella pudiera oler su colonia, una mezcla de cedro y algo indefiniblemente masculino. «Soy Matías Herrera, consultor agrícola. Estoy trabajando con Carlos en Vista Hermosa». «Esperanza Mendoza», respondió automáticamente, y luego se maldijo por haber revelado su identidad tan fácilmente. La Esperanza Mendoza. Los ojos de Matías brillaron con algo que podría haber sido admiración. «He escuchado hablar mucho de usted y su trabajo. Su reputación la precede». Había algo en la manera en que la miraba que la hacía sentir expuesta, como si pudiera ver a través de las capas de control que había construido tan cuidadosamente. Esperanza retrocedió instintivamente, chocando con el puesto de especias. «Tengo que irme», murmuró pagando rápidamente a María y recogiendo sus compras. «Espere». Matías extendió una mano, casi tocando su brazo antes de detenerse. «¿Podríamos hablar algún día?» «Sobre técnicas de cultivo, por supuesto. Me encantaría aprender de su experiencia». «Por supuesto», pensó Esperanza con una mezcla de alivio y extraña decepción. «Es solo trabajo». «Estoy muy ocupada con la cosecha», respondió, dirigiéndose hacia la salida del mercado. «Lo entiendo perfectamente», Matías la siguió, manteniendo una distancia respetuosa pero determinada. «Tal vez cuando tenga más tiempo». Esperanza no respondió, pero pudo sentir sus ojos siguiéndola hasta que desapareció entre la multitud. 2 días después, la tormenta llegó sin previo aviso, como solían hacerlo en las montañas durante la temporada de lluvias. Esperanza estaba en la oficina, revisando los números de la última cosecha, cuando el cielo se abrió con una furia que hizo temblar las ventanas de la casa colonial. «¡Ay, Dios mío!», exclamó Carmen desde la cocina. «¡Qué aguacero!». Los rayos iluminaban el paisaje como flashes de cámara, revelando momentáneamente los cafetales que se inclinaban bajo el peso del viento y la lluvia. Esperanza cerró los libros contables y se dirigió a la ventana, observando con preocupación cómo el agua corría por los senderos de tierra convertidos ahora en pequeños ríos. El sonido de alguien golpeando la puerta principal la sobresaltó. ¿Quién podría estar afuera en semejante tormenta? «¡Carmen!», gritó por encima del ruido de la lluvia. «¿Puedes ver quién es?» «¡Ay, niña! Hay un hombre empapado en la puerta». Carmen regresó corriendo. «Dice que es Matías, que su camioneta se varó en el camino». El corazón de Esperanza se aceleró. «No, no, no, esto no puede estar pasando». «Dile que...», comenzó, pero Carmen ya había regresado hacia la puerta. «Entre, entre, se va a enfermar ahí afuera». Esperanza escuchó voces en el vestíbulo, seguidas por los pasos pesados de botas mojadas en el piso de baldosas. Cuando Matías apareció en la entrada de la sala, empapado hasta los huesos, con el cabello pegado a la frente y la camisa verde completamente transparente por la lluvia, algo en el pecho de Esperanza se contrajo dolorosamente. Se veía vulnerable de una manera que contrastaba completamente con la seguridad que había mostrado en el mercado. Sus ojos verdes la buscaron inmediatamente, como si ella fuera un ancla en la tormenta. «Lamento mucho la intrusión», dijo, goteando sobre el piso que Carmen había limpiado esa mañana. «Mi camioneta se quedó atascada en el lodo a unos 500 metros de aquí. No hay señal en el teléfono para llamar una grúa». «Por supuesto».
Carmen respondió antes de que Esperanza pudiera decir palabra. «Déjeme traerle una toalla y ropa seca». Don Ricardo era más o menos de su estatura. «Carmen». La voz de Esperanza salió más aguda de lo que pretendía. Un silencio incómodo llenó la habitación. Los ojos de Matías se movieron entre las dos mujeres, y Esperanza pudo ver el momento exacto en que él comprendió la situación. Ella no quería que él estuviera ahí, y Carmen acababa de mencionar al esposo muerto. «Tal vez debería irme», murmuró Matías. «Puedo caminar hasta el pueblo». «Con esta lluvia, ni pensarlo». Carmen agitó las manos dramáticamente. «Se va a quedar aquí hasta que escampe y no se hable más del asunto». Otra vez, esa mirada entre Esperanza y Matías. Pero esta vez había algo diferente en sus ojos, una comprensión, como si él pudiera ver el dolor que ella trataba tan desesperadamente de ocultar. «Si no es molestia», dijo suavemente, «me quedaré solo hasta que pare de llover». Esperanza asintió brevemente, sin confiar en su voz. Mientras Carmen se apresuraba a buscar toallas, ella y Matías se quedaron solos en la sala, con solo el sonido de la lluvia llenando el silencio. «Tiene una casa hermosa», comentó él, mirando las fotografías en las paredes, los muebles de madera antigua, los detalles que hablaban de generaciones de historia familiar. «Era de la familia de mi esposo», respondió Esperanza automáticamente. Luego se tensó al darse cuenta de lo que había revelado. «Lo siento». Matías se acercó un paso, y ella pudo ver gotas de lluvia en sus pestañas. Carmen mencionó, «No quise». «Está bien», interrumpió ella rápidamente. «Fue hace 4 años. Pero no estaba bien. Nada de esto estaba bien». La presencia de este hombre en su santuario, llevando la ropa de Ricardo, llenando el espacio que había estado vacío durante tanto tiempo, era como si alguien hubiera abierto todas las ventanas de una casa cuidadosamente cerrada. «Aquí tiene». Carmen regresó con toallas y un cambio de ropa. «El baño está al final del pasillo. Yo le preparo un café caliente». Cuando Matías desapareció por el pasillo, Carmen se volvió hacia Esperanza con una expresión que conocía demasiado bien. «Es muy guapo», susurró conspiradoramente. «Carmen, y educado». Y se quedó sin habla cuando te vio. «No digas tonterías». «Tonterías, niña, ese hombre te mira como si fueras la única mujer en el mundo». Esperanza sintió calor subir por su cuello. «Está aquí por trabajo, nada más». «Ajá». Carmen sonrió de esa manera que indicaba que no creía ni una palabra. Por eso se le olvidó cerrar la boca cuando entraste a la sala. Antes de que Esperanza pudiera responder, Matías regresó llevando la camisa blanca y los jeans de Ricardo. La ropa le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecha para él, y esa realización golpeó a Esperanza como un puño en el estómago. «Se ve bien con la ropa de Ricardo», pensó, y inmediatamente se odió por pensarlo. «Muchísimas gracias». Matías se dirigió a Carmen, pero sus ojos buscaron a Esperanza. «No sé cómo agradecerle». «¿Qué desea cenar?», ofreció Carmen inmediatamente. «Tengo sancocho en la estufa y...» «No». Esperanza habló más bruscamente de lo que pretendía. «Estoy segura de que el señor Herrera tiene compromisos». La expresión de Matías se endureció ligeramente, pero su voz permaneció suave. «Tiene razón. Solo me quedaré hasta que pare de llover». Pero la lluvia no paró. Si acaso, se intensificó conforme avanzaba la tarde, convirtiendo el mundo exterior en un diluvio bíblico, y con cada hora que pasaba, la tensión en la sala crecía como un cable estirado hasta el límite. Esperanza intentó refugiarse en la oficina, pero pudo escuchar la voz profunda de Matías, conversando con Carmen en la cocina, riendo por algo que ella había dicho. El sonido de la risa masculina en su casa después de 4 años de silencio la afectó más de lo que esperaba. Cuando finalmente se armó de valor para regresar a la sala, encontró a Matías parado frente a la ventana, observando la tormenta con una expresión pensativa. La luz del atardecer, filtrada por las nubes, creaba sombras dramáticas en su rostro, resaltando la línea fuerte de su mandíbula y la intensidad de sus ojos. «Es hermoso», murmuró sin volverse. «El paisaje, quiero decir. Entiendo por qué no querría irse nunca de aquí. No es una cuestión de querer»,
respondió Esperanza, acercándose a pesar de todas las señales de alarma en su cabeza. «Es mi hogar. ¿Solo eso?» Matías se volvió para mirarla, y la intensidad en sus ojos la dejó sin aliento. «¿O también es su escondite?» La pregunta la golpeó como una bofetada. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía este extraño ver a través de ella tan fácilmente? «No sé de qué habla», murmuró, pero su voz sonó falsa incluso para sus propios oídos. «Creo que sí lo sabe». Matías se acercó un paso, luego otro, hasta que solo unos centímetros los separaron. «Reconozco a alguien que está huyendo porque yo también he estado ahí. Usted no sabe nada de mí», susurró Esperanza, pero no retrocedió. «Sé que duele». Su voz se volvió infinitamente tierna. «Sé que es más fácil esconderse que arriesgar volver a sentir. Y sé que ahora mismo está aterrada, porque por primera vez en mucho tiempo está sintiendo algo». El corazón de Esperanza latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Había lágrimas amenazando con derramarse. Emociones que había mantenido enterradas durante 4 años, luchando por salir a la superficie. «Por favor», susurró, «váyase». Pero Matías no se movió. En lugar de eso, levantó lentamente una mano y rozó su mejilla con los nudillos, tan suavemente que podría haber sido una caricia del viento. «No puedo», murmuró. «Aunque quisiera, no puedo». Y en ese momento, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y el mundo exterior desaparecía, Esperanza Mendoza sintió las primeras grietas reales en la armadura que había construido alrededor de su corazón. Era aterrorizante. Era peligroso. Y por primera vez en 4 años se sintió completamente viva. Capítulo 3. Enemigos forzados. El orgullo. Antes de la caída. 3 semanas después del encuentro bajo la lluvia, Esperanza había logrado convencerse de que todo había sido un momento de debilidad temporal. La rutina había vuelto a su vida como un salvavidas. Levantarse al amanecer, recorrer los cafetales, revisar los números, cenar sola. Matías Herrera se había convertido en un recuerdo que guardaba en una caja mental etiquetada como «error de juicio durante tormenta». Hasta la mañana en que Miguel llegó corriendo a la casa principal, con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Doña Esperanza», jadeó, quitándose el sombrero con movimientos nerviosos. «Necesita venir a ver el sector norte. Ahora mismo». El tono de urgencia en su voz hizo que Esperanza dejara caer la taza de café que tenía en las manos. El líquido se derramó sobre los documentos contables, pero por primera vez en años no le importó el desorden. «¿Qué pasa?» «Las plantas... Hay algo malo en las hojas. Nunca había visto nada igual». Esperanza siguió a Miguel por los senderos familiares, pero con cada paso que daban hacia el sector norte, una sensación de terror crecía en su pecho. Cuando finalmente llegaron a las primeras hileras de cafetos, se detuvo en seco. Las hojas, que deberían haber sido de un verde intenso y saludable, mostraban manchas anaranjadas y amarillentas que parecían haberse extendido como un incendio silencioso. Algunas plantas ya habían perdido la mayoría de sus hojas, dejando las ramas desnudas y vulnerables bajo el sol matutino. «Dios mío», susurró Esperanza, acercándose a una planta particularmente afectada. «Es roya del café». Las palabras salieron de su boca como una sentencia de muerte. Había escuchado historias de otras regiones. Había leído sobre la devastación que esta enfermedad fúngica podía causar, pero siempre había creído que sus métodos orgánicos y la altitud de su hacienda la protegerían. «¿Qué hacemos, doña Esperanza?» La voz de Miguel sonaba pequeña, perdida. Esperanza tocó una de las hojas infectadas, sintiendo cómo se desmoronaba entre sus dedos como papel viejo. 4 años de trabajo meticuloso, de levantarse antes del amanecer, de cada peso invertido en mantener la calidad orgánica, todo amenazado por un enemigo invisible. «Llama a todos los trabajadores», logró decir, su voz más firme de lo que se sentía. «Vamos a revisar cada planta, sector por sector. Necesito saber exactamente qué tan extendido está esto». Los siguientes 3 días fueron una pesadilla de descubrimientos progresivamente peores. La roya había atacado casi el 40% de sus cafetales, concentrándose en las áreas con mayor humedad y menos circulación de aire.
Esperanza apenas durmió, pasando las noches investigando en Internet, llamando a agrónomos de Bogotá, buscando desesperadamente una solución que no requiriera el uso de fungicidas químicos que destruirían su certificación orgánica. «Mija, tienes que comer algo», insistió Carmen, apareciendo en la oficina con un plato de arroz con pollo que Esperanza ignoró completamente. «No puedo, Carmen. Si no encuentro una solución pronto, vamos a perder la cosecha completa. Y sin la cosecha...» No necesitaba terminar la frase. Sin la cosecha, el refugio no sobreviviría. Tendrían que vender la tierra, la casa, todo lo que Ricardo había construido con tanto amor. «¿Y si pides ayuda?», sugirió Carmen suavemente. «¿A quién?». «Los expertos de Bogotá quieren usar químicos, y eso destruiría todo por lo que hemos trabajado». Carmen se aclaró la garganta de manera significativa. «Hay alguien más cerca que podría ayudar». Esperanza levantó la vista de los artículos científicos que tenía esparcidos sobre el escritorio. «No, ni siquiera sabes lo que iba a decir. Sé exactamente lo que ibas a decir, y la respuesta es no. Ese hombre sabe de agricultura, Esperanza. Es consultor, es su trabajo». Dije que no. Esperanza se puso de pie tan bruscamente que derribó la silla. «No voy a pedirle ayuda a un extraño que aparece de la nada y pretende saber más que nosotros sobre nuestra propia tierra». Carmen la miró con esa expresión maternal que había perfeccionado durante años de lidiar con las decisiones autodestructivas de Esperanza. «El orgullo no va a salvar tus cafetales, niña». «No es orgullo», mintió Esperanza. Es que...». Esperanza no podía explicar la verdadera razón. No podía decirle a Carmen que la idea de pedirle ayuda a Matías la aterraba porque significaría admitir que lo necesitaba. Y necesitar a alguien era la primera grieta hacia depender de alguien, y depender de alguien era el primer paso hacia enamorarse. Y enamorarse significaba arriesgar el tipo de dolor devastador que había jurado nunca volver a experimentar. «Es complicado», murmuró finalmente. Esa noche, Esperanza caminó sola entre las plantas infectadas bajo la luz de la luna, sintiendo el peso de 4 años de soledad y responsabilidad sobre sus hombros. Las hojas crujían bajo sus pies como huesos quebrados, y con cada paso podía sentir cómo el legado de Ricardo se desmoronaba entre sus dedos. Se detuvo frente a la planta de café que él había sembrado juntos en su primer aniversario de bodas, la que habían llamado en broma «nuestro primer hijo». Ahora sus hojas estaban moteadas de naranja y amarillo, muriendo lentamente como todo lo demás que había amado. «¿Qué haría usted, Ricardo?», susurró al viento nocturno. «¿Qué me diría si estuviera aquí?». Como si el universo estuviera respondiendo a su pregunta, escuchó el sonido de pasos acercándose por el sendero principal. Se volvió, esperando ver a Miguel o tal vez a Carmen, pero la figura que emergió de las sombras hizo que su corazón se detuviera. Matías caminaba hacia ella con paso decidido, llevando una linterna en una mano, y lo que parecía ser un maletín profesional en la otra. Incluso en la oscuridad podía ver la determinación en su rostro y la manera en que sus ojos la buscaron inmediatamente entre las plantas. «¿Qué hace aquí?», preguntó, su voz sonando más hostil de lo que pretendía. «Carlos me contó lo de la roya», respondió él deteniéndose a unos metros de distancia. «Vine a ayudar. No necesito su ayuda. Sus cafetales dicen lo contrario». La observación directa la golpeó como una bofetada. ¿Cómo se atrevía a venir a su propiedad y señalar sus fracasos? «No sabe nada de mis cafetales», replicó, cruzando los brazos sobre el pecho. «Y definitivamente no sabe nada sobre métodos orgánicos». Matías depositó el maletín en el suelo y la miró con una expresión que era mitad frustración, mitad comprensión. «Esperanza, he pasado los últimos 15 años especializándome en manejo integrado de plagas en cultivos orgánicos. He trabajado en proyectos de recuperación de roya en Ecuador, Perú y Guatemala. Sé exactamente lo que está enfrentando y sé cómo ayudarla sin comprometer su certificación. La información la golpeó como agua fría. 15 años de experiencia, proyectos específicos de roya, métodos orgánicos. Todo lo que había estado buscando desesperadamente durante días estaba parado frente a ella, ofreciéndose voluntariamente,
Pero aceptar significaría admitir que había estado equivocada. Significaría permitir que este hombre, que ya había perturbado su equilibrio emocional, también tomara control sobre su medio de vida. ¿Y qué quiere a cambio?, preguntó, odiando cómo sonaba su voz, calculadora y fría. Algo dolido cruzó por el rostro de Matías antes de que recuperara su expresión profesional. Nada, solo quiero ayudar. Nadie hace nada sin esperar algo a cambio. Yo sí, respondió él simplemente, porque entiendo lo que significa esta tierra para usted, y porque... Se detuvo como si estuviera a punto de decir algo que después se arrepentiría. Porque no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo se destruye algo hermoso cuando sé que puedo evitarlo. Había algo en su voz que hizo que las defensas de Esperanza temblaran, una vulnerabilidad que contrastaba con su seguridad profesional, como si sus palabras tuvieran un significado más profundo del que estaba admitiendo. «Tengo que pensarlo», murmuró. «Por supuesto». Matías recogió su maletín. «Pero Esperanza, la Roya no va a esperar a que tome una decisión. Cada día que pasa se extiende más». La dejó sola entre las plantas moribundas, pero sus palabras resonaron en su cabeza durante toda la noche. Al día siguiente, la situación empeoró dramáticamente. Miguel llegó con noticias de que la infección se había extendido al sector oeste, y 2 de los trabajadores informaron síntomas similares en sus propios cultivos familiares. Doña Esperanza, Miguel la encontró en la oficina, rodeada de papeles y con lágrimas de frustración amenazando con derramarse. Don Carlos dice que el señor Matías está dispuesto a ayudar a todos los productores de la zona, sin costo. ¿Sin costo? Levantó la vista, sorprendida. Sí, señora. Dice que van a organizar un programa de tratamiento regional. Pero necesita que usted esté de acuerdo porque el refugio es la hacienda más grande del área. Esperanza cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión presionando sobre ella como una montaña. Podía continuar luchando sola y probablemente perder todo, o podía tragarse su orgullo y aceptar la ayuda del hombre que había logrado desestabilizar su mundo ordenado con solo una mirada. «Dile a don Carlos», dijo finalmente, odiando cada palabra que salía de su boca, «que acepto la ayuda del señor Herrera». Miguel sonrió con alivio obvio. «Sí, señora. Él dice que puede empezar mañana mismo». Cuando Miguel se fue, Esperanza se quedó sola en la oficina, rodeada de los números que documentaban 4 años de trabajo meticuloso y sintiendo como si acabara de firmar un pacto con el diablo. No tenía idea de que había estado esperando exactamente esta oportunidad y que muy pronto descubriría que salvar sus cafetales sería la parte fácil. La parte difícil sería salvar su corazón. Capítulo 4. Noches de laboratorio. Cuando los corazones se sincronizan. Matías llegó a El Refugio al amanecer del martes siguiente, acompañado de 2 asistentes y suficiente equipo como para montar un laboratorio de campo completo. Esperanza lo observó desde la ventana de su oficina, notando cómo se movía entre las plantas infectadas con la confianza de alguien que había enfrentado esta batalla muchas veces antes. «Buenos días», la saludó cuando finalmente salió a encontrarlo, manteniendo una distancia profesional cuidadosa. «Espero que no le importe, pero tomé algunas muestras preliminares ayer en la noche para acelerar el proceso de diagnóstico». «¿Estuvo aquí anoche?», preguntó, sorprendida por la iniciativa. «Llegué alrededor de las 5 de la mañana», respondió él mostrándole un pequeño microscopio portátil. «Quería confirmar la cepa específica de Gemileia vastatrix antes de desarrollar el protocolo de tratamiento». Esperanza parpadeó. La mayoría de los agrónomos que había consultado por teléfono ni siquiera sabían pronunciar el nombre científico correctamente. «¿Y?», preguntó, tratando de sonar casual, a pesar de que su futuro dependía de la respuesta. «Es la cepa segundo, la más común en esta altitud. Tenemos ventaja porque respondió bien a los biocontroladores que desarrollamos en Guatemala». Matías levantó la vista del microscopio y sus ojos verdes mostraron un destello de satisfacción profesional. «Vamos a poder salvar sus cafetales, Esperanza». La manera en que pronunció su nombre, con esa mezcla de seguridad profesional y algo más íntimo, hizo que sintiera mariposas en el estómago. «Es solo alivio».
se dijo a sí misma. Alivio de que la hacienda se pueda salvar. ¿Qué necesita de mí? Preguntó, decidida a mantener la conversación en términos estrictamente profesionales. Su conocimiento, respondió él inmediatamente. Usted conoce cada planta de esta hacienda, cada microclima, cada variación en el suelo. Yo puedo traer la ciencia, pero necesito su experiencia para aplicarla efectivamente. La honestidad en su respuesta la desarmó. Había esperado que él llegara como la mayoría de los consultores, con aires de superioridad y dispuesto a descartar todo lo que ella había estado haciendo. En lugar de eso, estaba pidiéndole que fuera su socia. Los siguientes días se difuminaron en una rutina intensa de trabajo conjunto. Matías había establecido una estación de trabajo en el granero principal, convirtiendo el espacio en un laboratorio improvisado donde mezclaban biocontroladores orgánicos, analizaban muestras de suelo y documentaban meticulosamente el progreso de cada sector. ¿Siempre trabaja hasta tan tarde?, preguntó Esperanza una noche, encontrándolo inclinado sobre el microscopio a las 11 de la noche. «Solo cuando vale la pena», respondió él sin levantar la vista, pero algo en su tono hizo que ella se sonrojara. Se habían establecido en una danza cuidadosa de profesionalismo y tensión subyacente. Durante el día eran socios eficientes, él explicando la ciencia detrás de los tratamientos, ella proporcionando contexto local y conocimiento práctico. Pero conforme las horas se extendían y la fatiga bajaba sus defensas, los momentos de conexión personal se volvían más frecuentes y más peligrosos. «¿De dónde es originalmente?», preguntó Esperanza una noche mientras organizaban los datos del día. «Su acento no es completamente de aquí. Nací en Medellín, pero crecí en diferentes lugares». Matías se recostó en su silla, frotándose los ojos cansados. «Mi padre era ingeniero agrónomo también. Nos mudábamos cada pocos años para sus proyectos. Debe haber sido difícil, no tener raíces en ningún lugar». «Lo fue», admitió él mirándola con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «Siempre he envidiado a las personas que tienen un lugar como este, donde pertenecen completamente». Había algo melancólico en su voz que tocó una fibra sensible en Esperanza. Durante un momento, pudo ver más allá del consultor seguro de sí mismo hacia el niño que había crecido sin un hogar verdadero. «Bueno», dijo suavemente, «ahora está aquí». La mirada que él le dirigió fue tan intensa que tuvo que apartar los ojos, fingiendo concentrarse en los papeles que tenía delante. 3 semanas más tarde, los resultados del tratamiento fueron mejores de lo que Esperanza se había atrevido a esperar. Las plantas que habían recibido la aplicación temprana de biocontroladores mostraban signos claros de recuperación, con nuevo crecimiento verde emergiendo donde antes había habido solo devastación. «Mire esto». Matías la llamó una mañana, su voz llena de emoción genuina. «El sector norte está respondiendo increíblemente bien». Esperanza se acercó a donde él estaba arrodillado junto a una planta que había estado completamente defoliada apenas un mes antes. Ahora mostraba brotes nuevos y saludables. Las hojas, un verde brillante, que parecía vibrar con vida renovada. «Es un milagro», susurró tocando suavemente una de las hojas nuevas. «No es un milagro». Matías se puso de pie, quedando más cerca de lo que había pretendido. «Es ciencia, trabajo duro y la dedicación extraordinaria de una mujer extraordinaria». La sinceridad en su voz la desarmó completamente. Cuando levantó la vista para mirarlo, se encontró con esos ojos verdes que parecían ver directamente a su alma. «Matías», comenzó, pero no sabía cómo terminar la frase. «Lo sé», murmuró él. «Yo también lo siento». Por un momento que se sintió como una eternidad, se quedaron mirándose entre las plantas salvadas, con la realidad de lo que estaba creciendo entre ellos, suspendida en el aire como electricidad antes de una tormenta. Esperanza fue la primera en romper el contacto visual, apartándose con manos temblorosas. «Tengo que ir a revisar los números de la cosecha», murmuró, huyendo hacia la casa antes de que él pudiera responder. Pero esa noche, cuando estaba sola en su oficina tratando de concentrarse en los libros contables, no podía quitarse de la cabeza la manera en que él había dicho «mujer extraordinaria», como si cada palabra fuera una caricia. 2 noches después,
Era cerca de medianoche cuando Esperanza decidió que no podía dormir y regresó al laboratorio improvisado para revisar los últimos resultados. Encontró a Matías dormido sobre la mesa de trabajo, usando sus brazos como almohada, con papeles llenos de cálculos dispersos a su alrededor. Se veía diferente dormido, más joven, más vulnerable, con las líneas de concentración suavizadas por el descanso. Su cabello castaño había crecido ligeramente durante las semanas que había estado trabajando en la hacienda, y tenía una barba de varios días que le daba un aspecto más rústico del que había tenido cuando llegó. Sin pensarlo, Esperanza fue a la casa y regresó con una manta suave que puso cuidadosamente sobre sus hombros. Él se movió ligeramente, pero no despertó, y ella se quedó ahí por un momento más largo del que debería haber estado, observando cómo la luz suave de la lámpara creaba sombras en su rostro. «¿Qué me está pasando?», se preguntó, sintiendo una calidez extraña extenderse por su pecho. «¿Cuándo dejé de verlo como un extraño y empecé a verlo como...?» No se permitió terminar ese pensamiento. Al día siguiente, Matías no mencionó la manta, pero la manera en que la miró durante el desayuno que Carmen insistió en prepararle sugería que sabía exactamente quién se la había puesto. «Los biocontroladores están funcionando mejor de lo esperado», reportó, manteniendo su tono profesional, pero con una calidez nueva en los ojos. «Creo que podremos acelerar el cronograma de tratamiento». «Eso significa que terminará más pronto», observó Esperanza, y se sorprendió por la nota de decepción en su propia voz. «Sí», respondió él lentamente. «Significa que pronto no tendré excusa para quedarme». Se miraron a través de la mesa del desayuno, con Carmen moviéndose discretamente entre la cocina y el comedor, fingiendo no notar la tensión que prácticamente chisporroteaba en el aire. «Tal vez», dijo Esperanza, sorprendiéndose por su propia audacia, «no necesite una excusa». La sonrisa que iluminó el rostro de Matías fue como el amanecer después de una noche muy larga. Esa tarde, mientras trabajaban juntos aplicando el tratamiento final al sector sur, Esperanza se dio cuenta de que por primera vez en 4 años no se había despertado pensando en Ricardo. En lugar de eso, su primer pensamiento había sido preguntarse si Matías querría café con desayuno y si había dormido bien después de trabajar tan tarde. La realización la golpeó como un rayo. Estaba enamorándose, y eso la aterraba más que la roya había amenazado alguna vez sus cafetales. Porque las plantas se podían salvar con ciencia y trabajo duro, pero su corazón estaba adentrándose en territorio completamente desconocido, y esta vez no había ningún protocolo que siguiera para protegerla del dolor que podría venir. Capítulo 5. El beso que rompe el pasado. 6 meses después del inicio del tratamiento, los cafetales de El Refugio habían vuelto a la vida con una fuerza que superaba incluso las expectativas más optimistas de Matías. Las plantas no solo se habían recuperado completamente, sino que mostraban un vigor renovado que prometía una cosecha excepcional. «Es increíble», murmuró el doctor. Sebastián Ramírez, el agrónomo de Cenicafé, que había venido a documentar el éxito del programa. En 15 años estudiando la roya del café, nunca había visto una recuperación tan completa en un cultivo orgánico. Esperanza caminaba junto a él y Matías por los senderos familiares, pero ahora los veía con ojos diferentes. Donde antes había visto solo trabajo y responsabilidad, ahora veía belleza. La manera en que la luz matutina se filtraba entre las hojas, el sonido suave del viento moviendo las ramas, la satisfacción profunda de ver algo que había estado muriendo volver a florecer. «¿O será que soy yo la que ha vuelto a florecer?», se preguntó, con la mirada buscando automáticamente a Matías. Durante los últimos meses, su relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había nombrado, pero que ambos sentían. Ya no era solo el consultor que había venido a salvar sus cafetales, se había convertido en parte del ritmo diario de El Refugio. Carmen le preparaba café exactamente como le gustaba, sin que él tuviera que pedirlo. Miguel lo consultaba sobre decisiones menores, como si fuera el dueño de la hacienda. Y Esperanza había empezado a sentir que los días en que él no estaba, estaban incompletos. «¿Señora Mendoza?». La voz del doctor Ramírez la sacó de sus pensamientos.
¿Podría contarme sobre la implementación inicial del protocolo? Por supuesto, respondió, forzándose a concentrarse en la entrevista profesional. Matías desarrolló un enfoque sistemático que, mientras explicaba los detalles técnicos, parte de su mente observaba a Matías interactuar con el científico visitante. Había algo diferente en él últimamente, una tensión sutil que no había estado ahí durante los primeros meses. A veces lo sorprendía mirándola con una expresión que no podía descifrar, como si estuviera luchando con alguna decisión interna. Esa tarde, después de que el doctor Ramírez se fuera con promesas de publicar un artículo sobre el innovador programa de biocontrol, Esperanza encontró a Matías en el laboratorio, pero no estaba trabajando. En lugar de eso, estaba parado frente a la ventana, observando el paisaje con una expresión pensativa que la preocupó. ¿Todo bien?, preguntó acercándose cautamente. Él se volvió hacia ella con una sonrisa que no alcanzó completamente sus ojos. Todo perfecto. El doctor Ramírez quedó muy impresionado. Esto va a poner a El Refugio en el mapa a nivel nacional. Eso no es lo que te pregunté, observó Esperanza, conociendo ya lo suficientemente bien como para detectar cuando evadía algo. Matías suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto que había aprendido a reconocer como señal de que estaba deliberando sobre algo importante. Esperanza, necesitamos hablar sobre lo que pasa cuando esto termine oficialmente. El comentario la golpeó como agua fría. Durante meses había evitado pensar en ese momento, perdiéndose en la rutina confortable de trabajar juntos, de las conversaciones que se extendían hasta altas horas, de la manera en que él la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. ¿Qué quieres decir? El programa de recuperación está completo. Los cafetales están sanos. Mi trabajo aquí técnicamente ha terminado. Técnicamente, repitió ella, sintiendo algo frío instalarse en su estómago. Sí, técnicamente. Matías se acercó un paso y ella pudo ver la lucha interna reflejada en sus ojos. Pero no quiero irme, Esperanza. De hecho, la idea de irme me resulta imposible de imaginar. Su corazón se aceleró, pero con la emoción vino también el miedo familiar, el pánico que había aprendido a asociar con cualquier cosa que amenazara su control cuidadosamente construido. No sé qué decir a eso, murmuró. Podrías decir que tú tampoco quieres que me vaya. La simplicidad de la petición la desarmó. No estaba pidiendo promesas eternas o declaraciones dramáticas. Solo quería saber si lo que había estado creciendo entre ellos era real para ella también. Matías, comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. «¿O podrías besarme?», murmuró él acercándose lo suficiente para que pudiera sentir el calor de su cuerpo, y resolver esta tensión que ha estado creciendo entre nosotros durante meses. El corazón de Esperanza latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Durante meses había fantaseado con exactamente este momento, pero ahora que estaba aquí, el terror la paralizaba. «No puedo», susurró. «¿No puedes o no quieres?» Las dos cosas. Ninguna. No sé. Matías levantó una mano y tocó suavemente su mejilla, exactamente como había hecho la noche de la tormenta meses atrás. «Esperanza, mírame». Ella obedeció, encontrándose con esos ojos verdes que habían perseguido sus sueños durante meses. «¿Qué ves cuando me miras?», preguntó él suavemente. «Veo todo lo que he estado tratando de evitar», pensó. «Veo la posibilidad de volver a ser feliz y la posibilidad de volver a perder todo. Veo complicaciones», respondió honestamente. «Yo veo posibilidades», replicó él. «Veo una mujer extraordinaria que ha estado escondiendo su luz durante 4 años. Veo a alguien que merece ser amada completamente. Y veo la posibilidad de que tal vez, si soy muy afortunado, pueda ser el hombre que la ame así». Las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente se derramaron. «Tengo miedo», admitió en un susurro. «Lo sé», murmuró él acercando su frente a la de ella. «Yo también, pero no puedo seguir fingiendo que esto no está pasando entre nosotros». Y entonces, antes de que el miedo pudiera detenerla, Esperanza cerró la distancia entre ellos y lo besó. El mundo se detuvo. Sus labios eran suaves pero firmes, y cuando él respondió al beso,
envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y atrayéndola hacia él, Esperanza sintió como si estuviera despertando de un sueño de 4 años. Cada célula de su cuerpo cobró vida, recordándole qué significaba ser una mujer, en lugar de solo una superviviente. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. «Esperanza», murmuró él contra sus labios. Pero el sonido de su nombre en su voz la golpeó como una bofetada de realidad. «¿Qué estoy haciendo?». El pensamiento la atravesó como un cuchillo. «¿Cómo puedo estar besando a otro hombre en el lugar donde Ricardo y yo fuimos felices?». «No», se apartó bruscamente, llevándose una mano a los labios como si pudiera borrar lo que acababa de pasar. «No puedo hacer esto». «Esperanza, espera, cha». «No», repetía retrocediendo hacia la puerta. «Esto está mal. Todo esto está mal». Corrió hacia la casa, dejando a Matías solo en el laboratorio, con el sabor de sus lágrimas en los labios y el eco de su rechazo resonando en el silencio. Esa noche, Esperanza se encerró en la habitación que había compartido con Ricardo, rodeada de fotografías de tiempos más felices y objetos que olían a recuerdos. Sobre la cómoda antigua había una caja de madera tallada que no había abierto desde el funeral. Con manos temblorosas, levantó la tapa. Dentro estaban todas las cartas que Ricardo le había enviado durante su noviazgo, fotografías de su luna de miel en Cartagena, pequeños regalos que él le había dado solo porque sí, y en el fondo, una fotografía que no recordaba haber visto antes. Era Ricardo, más joven, riendo junto a otro hombre en lo que parecía ser una oficina. Ambos llevaban cascos de construcción y tenían aspecto de acabar de venir de algún proyecto. El otro hombre era claramente más joven que Ricardo, pero había algo familiar en su sonrisa, en la forma de sus ojos. Con el corazón latiendo violentamente, Esperanza acercó la fotografía a la lámpara. El hombre junto a Ricardo tenía los mismos ojos verdes que habían estado persiguiendo sus sueños durante meses. Era Matías, más joven, sin barba, pero definitivamente Matías. La fotografía se deslizó de sus dedos entumecidos mientras las implicaciones la golpeaban como avalancha. Matías había conocido a Ricardo. Matías había estado mintiendo durante meses y ella había estado a punto de traicionar la memoria de su esposo con el hombre que le había ocultado su pasado compartido. Las lágrimas vinieron entonces, violentas y amargas, mezclando dolor por Ricardo, furia hacia Matías y vergüenza por su propia ingenuidad. «¿Qué más me ha estado ocultando?», se preguntó en la oscuridad de una habitación que de repente se sentía como un mausoleo. «¿Y por qué siento como si acabara de perder a los 2 hombres que he amado en una sola noche?». Capítulo 6. Verdades que liberan. El peso de la culpa. Esperanza no durmió en toda la noche. Se quedó sentada en el piso de su habitación, con la fotografía entre las manos y una tormenta de emociones desgarrándola por dentro. Cuando los primeros rayos del amanecer filtraron por las cortinas, había tomado una decisión. Se vistió con la determinación de alguien que va a la guerra y marchó directamente al granero, donde Matías había estado durmiendo desde que el tratamiento se había extendido indefinidamente. Lo encontró empacando sus cosas en una maleta de cuero gastado, y la vista de él, preparándose para irse después del beso de la noche anterior, añadió combustible al fuego de su ira. «¿Ibas a irte sin explicaciones?», le espetó, arrojando la fotografía sobre la mesa de trabajo. Matías se congeló con una camisa a medio doblar en las manos. Cuando vio la fotografía, el color se drenó completamente de su rostro. «Esperanza», comenzó con voz quebrada. «¿Cuándo ibas a decírmelo?». Su voz temblaba de furia contenida. «¿Después de seducirme completamente? ¿Después de que me enamorara de ti como una idiota? ¿O nunca? ¿No es lo que piensas tú? ¿No es lo que pienso?». Se acercó un paso y él pudo ver lágrimas de rabia brillando en sus ojos. «Entonces no eres el mejor amigo de mi difunto esposo que apareció en mi vida fingiendo ser un extraño». Matías dejó caer la camisa y se volvió completamente hacia ella, con el rostro devastado. «Sí, conocía a Ricardo. Fuimos compañeros en la universidad y mejores amigos durante años. Pero Esperanza, por favor déjame explicarte». «¿Explica qué?», gritó y su voz se quebró. «Explica cómo has estado manipulándome durante meses. Explica cómo me hiciste pensar
que estaba traicionando su memoria cuando tú sabías exactamente quién eras desde el principio. «Porque me siento culpable», explotó él, pasándose las manos por el cabello con desesperación. «Porque cada día me despierto sabiendo que Ricardo estaría vivo si no fuera por mí». Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un pozo profundo. Esperanza parpadeó, desarmada por la confesión. «¿Qué quieres decir?» Matías se desplomó en una silla, como si el peso de años de culpa finalmente lo hubiera derrotado. «Ricardo murió en un proyecto que yo recomendé». Su voz era apenas un susurro. Había una oportunidad en una zona montañosa del Huila, un contrato para evaluar la viabilidad de cultivos de café en altitudes extremas. Era peligroso, requería experiencia en terreno inestable, pero pagaba muy bien. Esperanza sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Ricardo necesitaba el dinero», continuó Matías con los ojos fijos en sus manos. Habían hablado de expandir el refugio, de comprar la parcela vecina. Cuando mencionó la presión financiera, yo le dije que era perfecto para el trabajo. Yo lo recomendé personalmente con la empresa. «No», murmuró Esperanza. «El accidente sucedió durante una tormenta, un deslizamiento de tierra. El camino que había estado usando durante semanas simplemente desapareció». Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de Matías. «Si yo no hubiera recomendado a Ricardo para ese trabajo, él habría estado en casa contigo esa noche. Estaría vivo». Esperanza se sentía como si estuviera viendo la escena desde fuera de su cuerpo. Durante 4 años había culpado al destino, a la mala suerte, a un universo cruel por quitarle a Ricardo. Nunca había imaginado que hubiera una persona específica cuyas decisiones habían llevado a esa noche terrible. «¿Por cuánto tiempo has estado cargando con esto?», preguntó su voz extrañamente calmada. «Desde el día del funeral», admitió él. «Estuve ahí, Esperanza, en la parte de atrás, donde no pudieras verme, viendo cómo enterrabas al hombre que murió por mi culpa». La imagen la golpeó como un puño. Matías había estado en el funeral de Ricardo. Había visto su dolor más profundo y había permanecido en silencio. «Y después, desapareciste durante 4 años. Traté de seguir con mi vida, pero no podía. Cada proyecto que tomaba, cada lugar al que iba, Ricardo estaba ahí. Su risa, sus planes para el futuro, la manera en que hablaba de ti como si fueras lo más precioso del mundo». Matías levantó la vista hacia ella y sus ojos estaban rojos. «Finalmente dejé mi trabajo en Bogotá y empecé a viajar, tomando contratos cortos, tratando de, no sé, expiar de alguna manera. ¿Y decidiste que ayudarme con la roya sería tu penitencia?» «Al principio sí», admitió él. «Cuando Carlos me contó sobre la epidemia y mencionó tu nombre, supe que tenía que venir. Pensé que si podía salvar lo que Ricardo había construido, tal vez podría vivir conmigo mismo». «¿Al principio?», repitió Esperanza, captando la implicación. Matías se puso de pie y se acercó un paso, con expresión suplicante. «Al principio vine por culpa, pero me quedé porque me enamoré de ti. Completamente, irremediablemente enamorado. Y eso hizo todo 1000 veces más complicado, porque sabía que no tenía derecho a amarte». «No», Esperanza retrocedió sacudiendo la cabeza. «No puedes hacer eso. No puedes usar el amor como excusa por haberme mentido durante meses. No es una excusa. Es la verdad más honesta que puedo darte». «¿La verdad? ¿Cuál verdad? ¿Que viniste aquí por culpa? ¿Que todo este tiempo has estado mintiéndome sobre quién eres? ¿O que de alguna manera crees que enamorarte de la viuda de tu mejor amigo es romántico en lugar de retorcido?» Cada palabra era una bofetada, y Matías la recibió como si se las mereciera. «Esperanza, por favor, vete». Su voz era firme ahora, fría. «Termina de empacar y vete de mi propiedad. No quiero volverte a ver. No puedo irme así, no hasta que entiendas». «Entiendo perfectamente», gritó. «Entiendo que el hombre que me ha estado haciendo sentir culpable por traicionar la memoria de Ricardo es el mismo hombre responsable de que Ricardo esté muerto. Entiendo que me he estado enamorando de una mentira. Y entiendo que quiero que te vayas ahora mismo antes de que haga algo de lo que me arrepienta». Matías asintió lentamente, derrotado. «Está bien, me voy. Pero Esperanza, hay algo más que necesitas saber».
No quiero escuchar nada más. Ricardo hablaba de ti constantemente. Continuó él ignorando su protesta. Me contó sobre el día que se conocieron, sobre su primera cita, sobre la noche que se casaron. Pero también me habló de sus miedos. A pesar de sí misma, Esperanza se encontró escuchando. Tenía miedo de que si algo le pasaba, tú te cerrarías al mundo. Decía que eras la persona más fuerte que conocía, pero que tu fortaleza podía convertirse en una prisión si algo salía mal. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, pero esta vez no eran de ira. Me pidió una vez que si algo le pasaba, me asegurara de que no te quedaras sola para siempre. Dijo que te merecías ser amada completamente, por alguien que entendiera lo que significaba amar con todo el corazón. «Para», susurró Esperanza. «Vine aquí por culpa, pero me quedé por amor. Y creo que Ricardo habría entendido eso. No te atrevas». Su voz era peligrosamente baja. «No te atrevas a usar sus palabras para justificar esto». Matías terminó de empacar en silencio, mientras Esperanza permanecía inmóvil en la entrada del granero. Cuando estuvo listo, se detuvo frente a ella una última vez. «Lo siento, Esperanza. Siento todo. La muerte de Ricardo, haberte mentido, enamorarme de ti cuando no tenía derecho. Pero no me arrepiento de haberte conocido. Estos meses contigo han sido los mejores de mi vida, incluso sabiendo que no los merecía». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Hay algo en el laboratorio que deberías leer. Está en el cajón de abajo del escritorio». Y entonces se fue, llevándose con él la única paz que Esperanza había conocido en 4 años, y dejándola con una verdad que era demasiado compleja para procesarla. Después de que el sonido de su camioneta se desvaneció en la distancia, Esperanza se dirigió al laboratorio con piernas temblorosas. En el cajón que había mencionado, encontró un sobre con su nombre escrito en la letra cuidadosa de Matías. Dentro había una carta. «Querida Esperanza, si estás leyendo esto, es porque finalmente encontraste la fotografía y te dije la verdad. No hay excusas para haber esperado tanto tiempo. Adjunto encontrarás copias de las últimas cartas que Ricardo me envió antes de su muerte. Las he cargado conmigo durante 4 años, leyéndolas cada vez que necesitaba recordar qué tipo de hombre era y cuánto te amaba. En una de ellas, habla de sus planes para el futuro. Menciona a un amigo, yo, que esperaba presentarte algún día. Dice cosas que tal vez necesites escuchar ahora. No estoy pidiendo perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que cada día que pasé contigo fue un regalo que no merecía, y que amaré para siempre tanto a ti como a la memoria del hombre que me enseñó lo que significa amar sin reservas. Cuida de ti misma, mi valiente Esperanza. Ricardo tenía razón. Mereces ser feliz. Con todo mi amor no correspondido. Matías». Con manos temblorosas, Esperanza abrió la segunda hoja. Era una fotocopia de una carta escrita con la letra familiar de Ricardo. «Matías, amigo mío, Esperanza no lo sabe, pero a veces en las noches cuando ella duerme, me quedo despierto preocupándome por cosas que probablemente nunca van a pasar. ¿Qué pasaría si me enfermo? ¿Qué pasaría si tengo un accidente? No porque sea pesimista, sino porque la amo tanto que no puedo soportar la idea de dejarla sola. Pero entonces pienso en ti y me tranquilizo, porque si algo me pasara, sé que hay hombres buenos en el mundo como tú, hombres que entenderían lo preciosa que es, que la amarían como se merece ser amada. Espero presentártela pronto. Creo que te caería muy bien. Es exactamente el tipo de mujer que necesitas. Fuerte, inteligente, con un corazón enorme que ha estado esperando a alguien que lo aprecie completamente. A veces bromeo con Esperanza diciéndole que si algo me pasa espero que encuentre a alguien que la ame tanto como yo la amo. Alguien como mi mejor amigo Matías, que entiende lo que significa amar con todo el corazón. Tu hermano en todo menos sangre, Ricardo». La carta se resbaló de las manos de Esperanza mientras sollozaba, con el corazón completamente roto por segunda vez en 4 años. Pero esta vez no estaba segura de si lloraba por el pasado o por el futuro que acababa de destruir. Danpu epílogo. 1 año después. Flores en el cementerio. 1 año después.
El cementerio de San Sebastián estaba particularmente hermoso esa mañana de abril. Los árboles de guayacán que bordeaban los senderos habían florecido en explosiones de amarillo dorado y una brisa suave llevaba el aroma de las flores silvestres que crecían entre las lápidas más antiguas. Esperanza caminaba lentamente por el sendero familiar, cargando un ramo de flores de café blancas y pequeñas, las mismas que Ricardo solía recoger para ella cuando estaban recién casados. Pero esta vez no estaba sola. Matías caminaba a su lado en silencio respetuoso, llevando un segundo ramo de las mismas flores. Después de meses de cartas, llamadas telefónicas difíciles y finalmente una conversación de 8 horas que había terminado con ambos llorando y riéndose a la vez, habían encontrado un camino de regreso el uno al otro. No había sido fácil. Esperanza había pasado semanas después de leer la carta de Ricardo, sintiéndose como si estuviera traicionando a todos los hombres que había amado. Carmen había sido la que finalmente la había confrontado. «Niña», había dicho una noche encontrando a Esperanza llorando en la cocina, «¿tú crees que don Ricardo querría que fueras miserable para siempre? No es tan simple, Carmen». «Ah, claro que sí es así de simple. Ese hombre te amó lo suficiente para querer tu felicidad, incluso sin él. Y ese otro hombre te ama lo suficiente para cargar con una culpa que no le corresponde. ¿Cuándo vas a amarte lo suficiente para permitir que sean felices juntos?» Habían sido las palabras de Carmen las que finalmente habían llevado a Esperanza a llamar a Matías. La conversación había sido dolorosa, llena de lágrimas y verdades difíciles, pero también había sido sanadora. Habían hablado sobre Ricardo, sobre la culpa, sobre el miedo, y lentamente habían construido algo nuevo sobre los cimientos de su dolor compartido. «No puedo prometerte que no tendré días difíciles», le había dicho Esperanza durante esa primera conversación telefónica. «Y yo no puedo prometerte que la culpa desaparecerá de la noche a la mañana», había respondido él, «pero tal vez podamos ayudarnos mutuamente a sanar». Ahora, parados frente a la tumba de Ricardo, Esperanza sentía una paz que no había experimentado desde su muerte. La lápida de mármol gris llevaba una inscripción simple: «Ricardo Mendoza, esposo amado, visionario del café, amigo leal». «Hola, mi amor», murmuró Esperanza, arrodillándose para colocar las flores frescas en el jarrón que estaba permanentemente instalado. «Te traje a alguien». Matías se quedó de pie un paso atrás, con la cabeza inclinada respetuosamente. «Ricardo», dijo suavemente, su voz apenas audible, «sé que no tengo derecho a estar aquí, sé que no tengo derecho a amar a tu esposa, pero quería que supieras que voy a cuidar de ella como tú habrías querido. Voy a amarla como se merece ser amada». Esperanza se puso de pie y tomó la mano de Matías entrelazando sus dedos. «Y yo quería que supieras que encontré las otras cartas», añadió mirando la fotografía de Ricardo en la lápida. «Las que guardabas en el escritorio secreto. Especialmente la del día de nuestro aniversario donde escribiste que esperabas que si algo te pasaba, yo encontrara un amor tan verdadero como el nuestro, tal vez con alguien como Matías». Un viento suave movió las flores, y por un momento, Esperanza pudo jurar que sintió la aprobación de Ricardo en el aire. Matías se arrodilló junto a la tumba y colocó su ramo al lado del de Esperanza. «Hermano», susurró, «voy a pedirle que se case conmigo. Espero que sepas que es porque la amo como tú la amabas, no menos». Esperanza sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud en lugar de dolor. «¿Es esa tu forma de proponerme matrimonio?», preguntó con una sonrisa temblorosa. Matías se puso de pie y se volvió hacia ella, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «Esperanza Mendoza», dijo abriéndola para revelar un anillo sencillo pero hermoso, con una esmeralda del color de las hojas de café nuevas. «¿Me harías el honor de ser mi esposa? ¿Me permitirías amarte por el resto de mi vida, honrando siempre la memoria del hombre que nos enseñó a ambos lo que significa el amor verdadero?» «Sí», susurró ella, sin dudarlo por un momento. «Sí, quiero casarme contigo». Cuando él deslizó el anillo en su dedo, Esperanza sintió como si un círculo se estuviera cerrando. No era una traición al pasado, sino una continuación del amor que Ricardo había plantado en su corazón.
Se besaron suavemente junto a la tumba, y cuando se separaron, Esperanza puso una mano sobre la lápida una última vez. «Gracias», murmuró, «por enseñarme a amar completamente y por enviarme a alguien que entiende ese regalo». 6 meses después, la boda fue pequeña e íntima, celebrada en los jardines del refugio, entre las plantas de café que ahora prosperaban bajo el cuidado conjunto de Esperanza y Matías. Carmen había llorado durante toda la ceremonia, y Miguel había servido como testigo con una sonrisa tan amplia que parecía que se le fuera a partir la cara. Ahora, 1 año después de esa mañana en el cementerio, Esperanza estaba de pie en la misma ventana de la oficina donde solía planificar sus días solitarios, pero observando una escena completamente diferente. Matías estaba en los cafetales trabajando junto a Miguel, enseñando a un grupo de jóvenes agrónomos las técnicas de biocontrol que habían desarrollado juntos. Su risa profunda flotaba por el aire matutino, mezclándose con los sonidos familiares de la hacienda despertando. En la mesa detrás de ella había planos para la expansión del refugio, la misma expansión que Ricardo había soñado años atrás, pero ahora incluía también un centro de investigación donde Matías podría desarrollar nuevos tratamientos orgánicos para compartir con productores de toda Colombia. Carmen apareció en la puerta con una sonrisa misteriosa. «Niña, el doctor llamó con los resultados de los exámenes». Esperanza se volvió con el corazón acelerado. Había sospechado durante semanas, pero no se había atrevido a esperanzarse. «Y, felicidades, mamá. Vas a tener un bebé». La noticia la golpeó como una ola de alegría pura. Se llevó las manos al vientre, donde una nueva vida estaba creciendo, una vida que sería el producto del amor que había aprendido de Ricardo y del amor que había encontrado con Matías. «¿Se lo digo a Matías ahora?», preguntó, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «Yo que tú esperaría hasta la cena», sugirió Carmen con una sonrisa traviesa. «Tengo el presentimiento de que va a querer celebrar apropiadamente». Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre los cafetales prósperos de el refugio, Esperanza le dio la noticia a Matías. Su reacción fue todo lo que había esperado: sorpresa, alegría, y luego una ternura tan profunda que la hizo enamorarse de él una vez más. «¿Crees que Ricardo estaría feliz?», preguntó Matías esa noche, con la mano sobre el vientre a un plano de Esperanza. «Creo que estaría encantado», respondió ella. «Él siempre quiso que tuviéramos hijos, y ahora de alguna manera va a tenerlos». Se durmieron esa noche entrelazados, con el futuro extendiéndose delante de ellos como un cafetal en primavera, lleno de promesas, crecimiento y la continuación de un amor que había encontrado la manera de florecer incluso después de la pérdida más devastadora. Y en algún lugar entre los sueños y la vigilia, Esperanza pudo jurar que escuchó la risa de Ricardo flotando en el viento nocturno, bendiciendo el amor que había ayudado a crear y la nueva vida que estaba por comenzar. ¿Qué les pareció la historia de Esperanza y Matías? Déjenos sus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarían esta historia? Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias.